Sin más preámbulos, seguimos leyendo Querétaro Sinaí en llamas. Comenzamos. Nos quedamos en el capítulo 1, Genealogía de la Revolución Mexicana. Querétaro Sinaí en llamas de José Muñoz Cota. Dice así. Capítulo 1, Genealogía de la Revolución Mexicana. Inicia con cita. México ha tenido brutales tiranos que ha vendido sus territorios, que han fusilado en tiempos de guerra a los filósofos y a los pensadores, que han sacrificado a médicos y heridos en los hospitales, que han robado, encarcelado, matado sin freno, pero ninguno, como el despotismo actual, se ha caracterizado como verdugo de niños y mujeres. Praxedis G. Guerrero. Cierto que las palabras se desgastan, pierden la sinceridad de su cuño, entonces, con una misma palabra las personas entienden cosas diferentes. Viene el derrumbe de la Torre de Babel y la confusión de las lenguas. Ello podría ser el resultado de una crisis cíclica de doctrinas y de ideas. Tal ha sucedido con el término revolución. Se dice con propiedad que hay una revolución industrial, otra política y además de la económica se habla con toda corrección de revolución religiosa, artística y hasta cinematográfica. La revolución es un fenómeno individual o social que significa cambio. Sin embargo, no todo cambio es revolución. Es un cambio acelerado, no necesariamente violento. El sociólogo Lucio Mendieta y Núñez, después de analizar las definiciones más conocidas, propone la siguiente. Cita. La revolución empieza a generarse en la mente de los individuos como resultado de una desadaptación entre las instituciones y la vida social. La segunda se refiere a los hechos mismos, es decir, a las manifestaciones externas del espíritu revolucionario. Cierra cita. Toda revolución, efectivamente, trátese de un individuo o de una comunidad, ostenta en su génesis un desacuerdo con las circunstancias, un desequilibrio en la armonía social motivado por un cúmulo de causas externas e internas. Eliseo Reclus subrayó que la revolución es una evolución acelerada. Ello quiere decir que la evolución por sí misma hubiera llegado a los objetivos que busca precipitadamente la revolución. Existe como denominador común el factor cambio, una alteración de las premisas actuantes hasta el momento del salto, de la sacudida, de la transformación con la que se pretende alcanzar otro orden de cosas y de relaciones sociales. Carlos Cosío explica, cita, pero si para conocer una transformación social, el comprender su esencia objetiva, vemos que no armoniza lógicamente con sus antecedentes, que no surge de estos como una conclusión de sus premisas, sino que, por el contrario, rompe esta lógica, que el intelecto tiene que abandonar el sistema de premisas vigentes y echar mano de un nuevo sistema del cual, precisamente, este hecho es la primera premisa, entonces estamos ante una revolución. La genealogía de la revolución es como efecto señala causas mediatas e inmediatas. Una interpretación simplista nos ha repetido que antes que los quehaceres armados en toda revolución ha habido como antecedente la presencia insurgente de una ideología, tesis y doctrinas que señalan la inconformidad, deslindan las contradicciones, incitan a la rebelión. Pero esta aseveración merece un austero análisis. Lo que conviene ubicar bien es la influencia que los ideólogos en cualquier revolución han ejercido como causa directa para que sobrevenga la insurrección. Ello exige aceptar que el pueblo, que lleva a cabo la lucha revolucionaria, ha leído los libros y ha llegado a la determinación subversiva por el camino del razonamiento. Dudo que se pudiera comprobar este acerto. Las doctrinas tienen cabida en la clase media, en la pequeña burguesía, en los conductores, guías, cabezas de algunos movimientos, pero no en la masa que se sacude en función del dolor social. La revolución es la explosión del dolor social. Por dolor social hay que entender genéricamente la suma de los malestares que son del tipo económico, político, jurídico, cultural, social, etcétera, etcétera. De tal manera que, empleando una vieja comparación, la revolución sería la gota que derrama el contenido del vaso. Tomando la historia de México como ejemplo, se llega a la conclusión de que prevalece a lo largo de los acontecimientos una unidad absoluta. La historia de México se desarrolla en función de una sola causa revolucionaria, misma que se origina desde el minuto en que la conquista española destruyó la sabia organización socioeconómica de los nahuatlacas.
rompiendo el calpulli para imponer un sistema apegado al derecho romano con el concepto absoluto de la propiedad privada. De aquí que la causa inmediata de la revolución es idéntica en sus expresiones a lo largo y ancho del paisaje y del tiempo por recobrar la independencia política, no depender de la nación extranjera, y la libertad económica, superando la triste condición de esclavos o de siervos. La independencia, la reforma, la llamada Revolución Mexicana, son partes de un movimiento revolucionario único, tres gritos provocados por idéntica angustia colectiva. La revolución se amasa con levadura de hombres rebeldes. La rebeldía supone dos actitudes coincidentes: repulsa por el estado de cosas que prevalece y en donde el rebelde se siente incómodo, víctima, adolorido, hasta que llega el minuto en que estalla y prorrumpe con el clásico «Ya basta, hasta aquí». Y por otra parte, al intentar romper las ataduras para recobrar el goce de la dignidad de ser libre, proyectar la rebeldía hacia la imagen de un mundo mejor a la medida de sus aspiraciones. La rebeldía principió a gestarse al día siguiente en que Hernán Cortés repartió el botín entre sus capitanes, con el derecho de conquista y con la razón de la fuerza, cuando reedificó la capital, obligando a los indios a destruir su cultura y a construir con sus manos esclavas una nueva cultura, la de los dominadores. Los cronistas interesados en hacer aparecer los 300 años de la colonia como cuento de hadas, olvidan las repetidas sublevaciones indígenas, escalonadas, todas ellas en busca no solo de independencia política, sino de recuperación de la tierra robada por los conquistadores. 100 rebeliones, comenta el historiador Cue Cánovas, algunas de las cuales, ciertamente, preocuparon por su magnitud a los señores virreyes. Es verdad que fueron ahogadas en sangre, pero su presencia desmiente la paz idílica que quisieran hubiera sido la colonia. La independencia en 1810 es el proceso revolucionario para resolver el problema de la tenencia de la tierra. Don Miguel Hidalgo y Costilla señala su intención agrarista con el decreto expedido en la ciudad de Guadalajara, y José María Morelos y Pavón se adelanta a su época cuando ordena, cito, medidas políticas que deben tomar los jefes de los ejércitos mexicanos para lograr sus fines por medios llanos y seguros, evitando la efusión de sangre de una y otra parte. Séptima, deben también inutilizarse todas las haciendas grandes cuyos terrenos laboríos pasen de 2 leguas cuando mucho, porque el beneficio positivo de la agricultura consiste en que muchos se dediquen a beneficiar con separación un corto terreno, que puedan asistir con su trabajo e industria. Cierra cita. Dice Genaro V. Vázquez, cita, Hidalgo y Morelos, por haber sido sacerdotes, tuvieron 2 grandes diferencias con los libertadores de las otras naciones de Hispanoamérica. Primera, la mágica rapidez con que sublevaron a los miserables, casi inermes, hasta agobiar al gobierno colonial a golpes de multitud, sin cálculo de fuerza ni táctica previsiva para no derrochar sacrificios, aprovechando la leyenda del origen indiano de la Virgen de Guadalupe como iniesta bandera de la insurgencia. Segunda, la apasionante resolución de romper cadenas, acabar con la esclavitud que jamás pudieron contradecir ni la Inquisición ni la inclerencia capuchina, ambas confabuladas con el gobierno, pero fundamentalmente trazando las bases futuras para la resolución del problema agrario y del problema social de la miseria por desempleo, de la ignorancia por abandono y de la incultura por aislamiento. Con tales razones pudieron planificar la transformación de la estructura colonial, igualando a los hombres ante Dios, ante la justicia y ante la ley, que fue en el fondo de la segunda gran revolución federalista acaudillada por Juárez. Cierra cita. No vale, en la filosofía de la historia, jugar al si esto o si lo otro hubiera ocurrido. Pero si la independencia la hubieran realizado los insurgentes, entonces el problema agrario habría encontrado su cauce auténtico y no que, por haber sido secuestrada la independencia por Iturbide y los latifundistas de entonces, el estado de desigualdad con su montón de contradicciones perduró el mismo, igual que antes del abrazo de Acatempan, dando así lugar a que adviniera después del dramático zigzag de estos terribles años la convulsión de la Reforma. El resumen de los pasos agigantados que dieron Juárez y la pléyade de hombres liberales, algunos tan avanzados como Ignacio Ramírez, ateo, Melchor Ocampo, socialista, traductor de Proudhon,
no evita que se haga constar que en el Constituyente de Querétaro, 1857, no aparece la solución al caso de la tenencia de la tierra, sino es apenas como la expresión de los votos particulares de Arriaga y de Olvera. Hay más, la nacionalización de los bienes de manos muertas, las leyes de deslinde no beneficiaron a los indígenas, más los perjudicaron en su propiedad comunal, dando origen, indirectamente, al nacimiento de los futuros latifundios. Esto hizo exclamar a Luis Vargas Rea en extraño y raro folleto que Juárez Indio había traicionado a los indios. Por supuesto que el folleto en cuestión, redactado por el inquieto líder que anduvo con Proal en las pugnas inquilinarias en Veracruz, no se detuvo a analizar serenamente las características especiales que predominaron en el convulso periodo juarista. Alfonso Goldschmidt dice, cita: una vez que el gobierno había comenzado con la movilización capitalista del país, era lógico que también se sirviera de las empresas capitalistas. Así, había conseguido en el año de 1833 el derecho de las llamadas compañías deslindadoras, de adquisición de tierras abandonadas y sin cultivar, como terrenos baldíos, con pleno poder para repartirlas y fijar el molde de renta. Estas compañías hicieron una destrucción desoladora entre los restos de las colectividades indias. Aquí hacían su obra los juristas, husmeando en los artículos y en los títulos de ley para justificar el robo a la propiedad de los indios y también el de la propiedad del campesino medio, en su mayoría mestizo. Se desarrolló una verdadera cruzada contra los indios que, no sabiendo leer ni escribir, se habían ocupado muy poco de títulos, de leyes, etc., y cuya propiedad estaba fundamentada en derechos que venían de lejanos y oscuros tiempos. Pero ante ninguna herencia, por pobre que fuera, se detenían estos verdugos de la verdadera ley. La historia del terror judicial en México, desde la llegada de Cortés, no estaba todavía escrita. Peor que el terror de los criminales, terrible en sí, fue el arte de interpretación de los juristas civiles de España. Centenares de miles de pobres campesinos fueron lanzados al peonaje y muchos centenares de latifundistas fueron fortalecidos por la ley contra cualquier ataque. Cierra cita. Para el esclarecimiento de esta política española sin afanes de debate, sobra con reproducir el testimonio de Fray Bartolomé de las Casas. Cita. Proposición 28. Ninguna otra pestilencia pudo el diablo inventar para destruir aquel orbe, consumir y matar a todas aquellas gentes de él y despoblar como ha despoblado tan grandes y tan poblados reinos. Y esta sola basta para despoblar el mundo, como fue la invención del repartimiento y encomiendas de aquellas gentes que repartieron y las encomendaron a los españoles, como si las comendaran a todos los diablos, o como tajos de ganados entregados a hambrientos lobos. Por esta encomienda o repartimiento, que fue la más cruel especie de tiranía y más digna de fuego infernal que pudo ser imaginada, todas aquellas gentes son impedidas de recibir la fe y la religión cristiana. Por ocuparlos noche y día los españoles, sus infelices tiranos, comenderos en las minas y trabajos personales y tributos increíbles, y con echarles cargas a cuestas, que las llevan 100 y 200 leguas como peores que si fueran bestias, y con perseguir y echar de los pueblos de los indios a los religiosos predicadores de la fe que les doctrinan y dan conocimiento de Dios, por no tener testigos de sus violencias, crueldades, latrocinios continuos y homicidios. Por estas encomiendas y repartimiento han padecido y padecen continuos tormentos con robos, injusticias en sus personas y en hijos y mujeres y bienes de los indios. Por estas encomiendas y repartimiento han perecido en obra de 46 años, yo presente, sobre 15 cientos de ánimos sin fe y sin sacramentos, y han despoblado más de 3000 leguas de tierra, y yo digo presente, y mientras estas encomiendas duraren, yo pido a Dios que sea testigo y juez de esto que digo, que no bastará el poder de los reyes, aunque estuviesen presentes, a que no perezcan y se acaben y consuman todos los indios, como por esta vía se acabarían 1000 mundos sin tener remedio. Fue tan duro este yo acuso de Fray Tolomé de las Casas, que a su vez Fray Motolinía entró a romper lanzas en defensa de los españoles con estilo agresivo y tendencioso. Ya se ve que el motor histórico nos lleva al problema de la tierra. Ahora, lo importante sería detener el balance hasta localizar las razones que obraron
como fuerzas necesitantes durante la Reforma y adelante con la trayectoria de lo que denominamos Revolución Mexicana. Interesante móvil de profundas preocupaciones sería poder predecir cuándo, cómo, por qué se engendran las revoluciones. Marx, por ejemplo, de manera por demás simple y elemental, postuló la tesis catastrófica de la lucha de clases y la concentración del capital, cuya consecuencia fatal sería la creciente depauperación del proletariado. Así, cuando coincidieron estos elementos, sobrevendría de inmediato la revolución. La tesis de Marx no ha sido confirmada por la historia, ha dicho Raymond Aron. Cito: no se puede dejar de atribuir a Marx un error capital, la predicción de que, en un régimen de propiedad privada y de mercado, la condición de las masas empeoraría fatalmente y de que, paralizando por las contradicciones y desgarrado por la lucha de clases, el capitalismo, incapaz de transformarse, perecería. Cierra cita. No es sitio adecuado para profundizar acerca de este tema, solamente habrá que recordar que Nicolás Lenin modificó la tesis de Marx y a su vez para explicar las revoluciones sustentó otra teoría. Una revolución es la consecuencia de dos factores concomitantes, las contradicciones internas en el régimen opresor y sobre todo la organización de un proletariado consciente. Esto es a lo que Lenin llamó el eslabón débil de la cadena. Ahí donde se presente el eslabón más débil, por las razones señaladas, ahí sobrevendrá la revolución. Conviene anotar al desgaire ciertas observaciones. En primer término, las revoluciones conocidas, las recientes, la mexicana, la rusa, la china, la cubana, no se han producido en países de estructura capitalista, sino agraria, en naciones de tipo semifinal, coloniales en cierta forma, y en cambio aquellos países altamente industrializados con obreros en número suficiente y conciencia revolucionaria han continuado al margen. A mayor abundamiento, el capitalismo ha mostrado una serie de variaciones, es decir, el capitalismo no necesariamente ha entrado a la concentración. El propio Nicolás Lenin, quien de paso ha sido el mayor revisionista del mexicano, aceptó de buena gana que el capitalismo cambió su dirección hacia lo que él llamó el imperialismo, última etapa del capitalismo. No cabe dentro de este texto enjuiciar esa concepción. Para los efectos del capítulo, cabe decir que las revoluciones hasta ahora tampoco quedan explicadas y menos son previsibles de acuerdo con la traviesa tesis del eslabón más débil. En último análisis, la afirmación de Lenin cercana a las verdades del dolor perogrullo son ciertas en cuanto se formulen a posteriori donde, claro está, la revolución tiene que triunfar en la medida en que los revolucionarios sean más fuertes en todos los sentidos y el Estado se encuentre carcomido. Dice Rudolf Rocker, cita: no negamos que también en la historia hay relaciones internas que se pueden atribuir, como en la naturaleza, a causa y efecto. Pero se trata en los procesos sociales siempre de una casualidad de necesidades físicas. Estas últimas se desarrollan sin nuestro asentimiento, las primeras no son más que manifestaciones de nuestra voluntad. Las nociones religiosas, los conceptos éticos, las costumbres, los hábitos, las tradiciones, las concepciones jurídicas, las formaciones políticas, las condiciones previas de la propiedad, las formas de producción, etc. No son condiciones necesarias de nuestra existencia física, sino simplemente resultados de nuestras finalidades preconcebidas. Pero toda finalidad humana preestablecida es una cuestión de fe y ésta escapa del cálculo científico. En el reino de los hechos físicos solo rige el debe ocurrir. En el reino de la fe, de la creencia, existe solo la probabilidad. Puede ser, pero no es forzoso que ocurra. Cierra cita. Adentrándonos más en este sondeo, tendríamos que estudiar las relaciones entre gobernante y gobernado, con el juego de los complejos paternalistas que Erich Fromm ha recalcado y que se resume en el miedo a la libertad, el apego a la autoridad como expresión de la simbiosis, la presión sádico-masoquista. Abre cita. El individuo descubre que es libre en el sentido negativo, es decir, que se halla solo con su yo frente a un mundo extraño y hostil. En tal situación, para citar una descripción muy significativa, debida a Dostoyevsky en Los hermanos Karamazov, no tiene necesidad más urgente que la de hallar a alguien al cual puede entregar tan pronto como le sea posible ese don de libertad con el que, pobre criatura, tuvo la desgracia de nacer. El individuo aterrorizado busca algo o alguien a quien encadenar su yo,
No puede soportar más tiempo su propia libre personalidad. Se esfuerza frenéticamente para librarse de ella y volver a sentirse seguro una vez más, eliminando esa carga, el yo. Cierra cita. Aplicando todo lo anterior, los atisbos hallados, el caso concreto de México y su revolución. 1. Las causas mediatas nos vienen desde el instante de la conquista española. Desde ahí se incubaron los gérmenes de una creciente rebeldía que, a pesar de todo, se prolongó por siglos de miedo a la libertad, roto apenas con los levantamientos, las insurrecciones, los motines que se improvisan y se eliminan por el poder de la policía y del ejército. 2. No puede hablarse con propiedad de antecedentes ideológicos que hayan motivado el tremendo sacudimiento armado. La historia del pensamiento filosófico está acorde en insistir en la presencia de lo que se denominó el Ateneo de la Juventud, grupo de jóvenes intelectuales que trasplantaron a México las corrientes adversas al positivismo de Augusto Comte, afín con la dictadura, y penetraron a la sombra de Bergson, de Boutroux, de James, de Cross, al debate estudiantil. José Vasconcelos, Antonio Caso, Alfonso Reyes, Pedro Enrique Ureña son sus epígonos, pero esta revolución ideológica no llegó de ninguna manera a las masas. Hubo de quedarse confinada a la colonia de Santa María, donde se dictaron conferencias y algunos estudiantes selectos que fueron a escucharlas. Realmente lo único que pudo haber influido dentro del dolor social fue la propaganda revolucionaria que llegó a las masas de obreros y de campesinos con el periódico Regeneración de los hermanos Flores Magón. Prueba de ello sería, entre otras, que los dirigentes de las huelgas de Cananea y de Río Blanco fueron miembros del Partido Liberal Mexicano, asiduos lectores de Regeneración, redactores, y que los clubes que se formaron tuvieron esa orientación precisa. Por lo demás, no hay que perder de vista que la Revolución Mexicana no fue obra de una ideología, sino de la rebelión directa de las masas insurgentes. En su mayor parte del peonaje que estuvo sufriendo de bulto las injusticias dramáticas del latifundismo con todas sus consecuencias. Dijo Ricardo Flores Magón, cita: La Revolución Mexicana no se incubó en los bufetes de los abogados, ni en las oficinas de los banqueros, ni en los cuarteles del ejército. La Revolución Mexicana tuvo su cuna donde la humanidad sufre, en esos depósitos de dolor que se llaman fábricas, en esos abismos de tortura que se llaman minas, en esos ergástulos sombríos que se llaman talleres, en esos presidios que se llaman haciendas. La Revolución Mexicana no salió de los palacios de los ricos, ni alentó en los pechos cubiertos de seda de los señores de la burguesía, sino que brotó de los jacales y ardió en los pechos curtidos por la intemperie de los hijos del pueblo. Hay que notar que estos conceptos fueron pronunciados en 1914 por el indiscutible precursor del movimiento social en México. Lo que sucede es que hay que considerar que la Revolución Mexicana tiene dos rostros, o de otro modo, como ya he asentado en el prólogo al estudio que hice acerca de Ricardo, hubo dos revoluciones y no una sola como se asienta. La una con carácter social, que es la que se sintetiza con el lema de tierra y libertad, revolución que busca metas de tipo económico precisas, la tierra para los campesinos, los instrumentos de trabajo para los obreros, la cultura al servicio del pueblo, la que no pretende cambiar a los hombres sino suprimir el Estado como causa de la opresión. La otra, la de Francisco I. Madero, cuya finalidad máxima, sin negar o discutir que concibiera lo económico como asienta Alfonso Taracena, se concretó con postulados esencialmente políticos encerrados dentro de la fórmula sufragio efectivo, no reelección. La revolución de Flores Magón, de Librado Rivera, de Praxedis Guerrero, con Viesca, Palomas, Las Vacas, Acayucan, Valladolid, Janos. La revolución agrarista con Emiliano Zapata y la otra, la que se va a desangrar con la guerra civil de los caudillos, Carranza, Obregón, Calles, y la que sin embargo tuvo su culminación con el Congreso de Querétaro en 1917, cuando surgieron los viejos magonistas, los varones de extracción magonista, los Mújica, los Vaca Calderón, los Monzón, etc. La biografía de Emiliano Zapata, sus contactos con Ricardo Flores Magón señalados por Blas Lara C., nos confirman la idea de que la causa fundamental, la que empujó al campesinado, que constituyó la fuerza armada decisiva, hay que arrancarla de la urgencia de recuperar la tierra. Es decir, Zapata no se improvisó agrarista.
Anenecuilco fue fiel al Calpulli y Zapata recibió como herencia la responsabilidad del Calpuleque. La investigación exhaustiva realizada por el profesor Sotelo Inclán exalta el valor agrarista de Anenecuilco y la tradición agrarista de la familia Zapata. El peón, la tienda de raya, el jefe político, el obrero, los bajos salarios, las horas de trabajo, todo ello forjó el dolor social. Y de esta forma yo me despido, muchísimas gracias, soy Abraham Arreola, nos vemos en otro episodio de Querétaro Sinaí en Llamas, un poco más de historia de José Muñoz Cota. Suscríbete, comparte, disfruta. Hasta la próxima.